Hola papás, yo soy Leslie. Bienvenidos a mi pequeño mundo Montessori. El día de hoy hablaremos acerca de cómo comunicarnos con los niños según la filosofía Montessori. Algunas personas se preguntan cómo hablar con los niños. La respuesta es simple. Habla con los niños como lo harías con cualquier otro adulto, incluso si la conversación es unilateral. El niño escucha, absorbe tus palabras, tus acciones y tu tono de voz. Sin embargo, puede parecer que necesitamos usar una voz aguda o cantarina y una charla cursi. No obstante, la doctora Montessori creía que debemos usar un lenguaje real. Es importante señalar que la manera más respetuosa de comunicarnos con los niños es hablarles de manera inteligente, teniendo la creencia de que ellos entienden lo que nosotros estamos entendiendo. Es importante que los padres se dirijan con los niños con palabras adecuadas y reales. Por ejemplo, cuando un niño se refiere a un carro como rum rum, la cual es una palabra muy común que los niños utilizan cuando están aprendiendo a hablar. Debemos comunicarnos con el niño utilizando palabras reales, puesto que se puede crear un código dentro del seno familiar en el cual el niño asocia la palabra con el objeto, identificándolo de esta manera y desenvolviéndose así en el ámbito social. Es de suma relevancia hablar con los niños de manera completa y asertiva. Por ejemplo, cuando un niño come y olvida recoger sus trastes, en vez de que los papás le digan «recoge eso», pueden utilizar una frase como «Hijo, veo que olvidaste recoger tus trastes. ¿Dónde van los trastes?». De esta manera, involucramos al niño en su actividad sin escucharse como una orden. Al hablar a la altura de un niño, es importante mantener contacto visual para que sepan que estamos hablando con ellos. Por ejemplo, al hablar con un niño pequeño, podemos inclinarnos o arrodillarnos para convertirnos en su punto de enfoque, asegurándonos que está poniendo atención. En ocasiones, se puede tomar la cara para bloquear los laterales y fomentar una escucha activa. Es muy valioso comunicarte de manera clara y concisa, puesto que los periodos de atención de los niños son cortos. Por ejemplo, a la hora de la siesta, se deben utilizar frases cortas como «es hora de la siesta», en vez de dar explicaciones extensas que puedan confundir al niño. Es crucial tener una comunicación de padre a hijo con opciones dirigidas, puesto que le demuestras al niño que tienes confianza en su habilidad de toma de decisiones y le ofreces la experiencia de expresar sus preferencias. Es decir, darle al niño la oportunidad de elegir entre dos acciones u objetos igualmente positivos y atractivos. Por ejemplo, no le preguntes al niño qué quiere, ya que probablemente su respuesta sea hacer una actividad. En lugar de hacer una pregunta abierta, se le deben ofrecer dos opciones de las cuales elegir. Por ejemplo, ¿te quieres quedar en la casa trabajando con el rompecabezas? ¿O quieres salir a pintar una roca? Es importante recordar que el niño se está preparando para hablar. Por lo tanto, hacer uso del lenguaje juega un papel sumamente importante, puesto que esto ayudará a que el niño tenga una buena pronunciación. Establecer una comunicación clara ayuda al niño a desarrollar sus habilidades auditivas. Al tener una buena comunicación con nuestros hijos, construimos confianza y profundizamos el vínculo entre padres e hijos. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales para no perderse ningún consejo. ¡Hasta luego!